nombre es Itamar Cela, soy paisajista, estudié horticultura originalmente en Israel, donde nací. Llevo ya varios años en Colombia, dedicando más que todo a diseño e instalación de jardines y recientemente mucho a capacitación y educación en el tema de jardines, instalación, diseño, etc. Empecé estudiando horticultura, que es más que todo producción de plantas ornamentales, lo que en Colombia estaría más cerquita a agronomía. Salí de la universidad sabiendo mucho de sistemas de riego, de producción, de fertilización, de todo lo que requiere las plantas ornamentales. Saliendo de la universidad, mi primer trabajo fue en una empresa de paisajismo, enfocada en fuentes, cascadas, espejos de agua, etc. Y fue ahí donde entendí que mi interés personal, mi gusto personal, mi pasión, es mucho más hacia diseño e instalación que a producción y propagación. Sin embargo, hoy en día sigo pensando que uno no puede ser un buen paisajista, buen diseñador de jardín, sin tener este conocimiento, sin conocer las plantas de su momento de raíces hasta su floración y hasta el término del ciclo. Lo que hice después es fui al Jardín Botánico de Nueva York y quedé 3 años más estudiando paisajismo, propio diseño, en un programa increíble que tienen. El campus es alucinante, mucha inspiración. Y saliendo de la universidad de ahí, empecé a trabajar en empresas locales, muy urbano, Nueva York, Brooklyn, Manhattan. Fue mi primera exposición a jardines verticales, a techos verdes, cosas que hoy en día son muy en tendencia acá en Colombia. Y a los par de años trabajando con otras empresas, empecé mi propia empresa, se llama Terreno, estudio de paisajismo. Trabajé un par de años más allá y vine acá a Colombia con la empresa ya constituida y empecé a trabajar acá. Llevo ya 8 años acá trabajando. Creo que he instalado miles de metros cuadrados de jardines verticales, cubiertas verdes, mucho paisajismo en todas las ciudades de Colombia. He trabajado mucho en Bogotá, en las afueras, claramente. Mucho en Barranquilla, Cartagena, Medellín, Bucaramanga, Yopal, Villavicencio. Llegando acá, encontré un par de huecos, digamos. Yo quería seguir capacitándome. Claramente, vegetación colombiana es muy distinta de la vegetación en Israel, muy distinta de la vegetación en Nueva York. Llegué acá y busqué diplomados, especializaciones, maestrías, cursos, lo que hay, sobre plantas, sobre diseño de plantas, sobre paisajismo. Y no había nada en este momento. Hace ya casi 10 años no había nada. Y ahí encontramos juntos con mi pareja la necesidad de montar un centro de capacitación. Y montamos un centro que se llama Organismo, su centro es en Tenjo, Cundinamarca, donde trajimos muchos profesores de afuera y hoy en día dictamos muchas de las clases también nosotros, en 2 programas. Una en construcción sostenible, adobe, ladrillos, pañetes en tierra, etc. Y un departamento de permacultura y horticultura con paisajismo. Capacitamos miles de personas. Anualmente tenemos más o menos 30 talleres prácticos. Nuestra capacitación es muy práctica. Paisajismo en general, mi parte de paisajismo en general, es menos el diseño de parques, no es urbanismo, no es diseño de ciudades ni pueblos. Lo que yo enfoco es justo en la estética de los jardines, de los espacios verdes que hay tantos en Colombia, claramente, y en Bogotá. Es embellecer terrazas, balcones, antejardines, hoteles, restaurantes, comerciales, residenciales. Eso es mi mercado. Es una escala no enorme, no urbana, que tiene mucho que ver con la estética, con el conocimiento de las plantas y cómo usar uno al lado del otro. Y eso es mi enfoque acá. Me parece que acá hay increíbles arquitectos. Hay jardineros de toda la vida. Es un país que hay jardineros que trabajan hasta los 80 años siendo jardineros. Lo que me parece que faltaba acá en el mercado es el intermedio. No hay paisajistas, no hay diseñadores de jardines. Hay diseñadores de arquitectura o jardineros. Y lo que estoy tratando de crear con estas charlas en toda Colombia y con los programas de capacitación que tenemos, los talleres, los diplomados, es exactamente este intermedio. Alguien que puede comunicar un buen diseño con buen conocimiento de plantas.
Hay varios problemas en Colombia, digamos, o desafíos que podemos discutir, pero para llegar a hablamos un poquito de las tendencias que están pasando ahorita en el mundo, que es mucho lo que voy a enfocar la charla que me invitaron en la Nacional para eso. Hablando de historia y geometría o no geometría, simetría o no simetría, lo que hoy en día está pasando es mucho regreso hacia al borde perenne, lo que le llaman. Plantas que no son anuales, que no nacen y mueren y después echan semilla o no echan semilla, son plantas que retoñan todas las primaveras en sitios de estaciones, y acá en Colombia son permanentemente presentes, no mueren, siguen creciendo y creciendo y creciendo. Mezclando estas texturas y colores, siendo tal cual como un artista, utilizando una paleta de colores, conociendo su paleta de colores y paleta de texturas, creando un diseño continuo, coherente y estéticamente bonito. Eso es la tendencia ahora en el mundo. Hay mucho diseño nativo, utilizando bosques nativos, la vegetación que existe alrededor de los sitios que estamos diseñando. Hay mucho uso de praderas, de elementos naturales que se ven en la naturaleza, tratando de imitarlo o casi llamarlo paisaje prestado hacia nuestro jardín mismo, y haciéndolo en una escala más pequeña, haciendo praderas, haciendo unos caminos infinitos de muchas texturas. Es muy sensorial el paisajismo hoy. Eso es de un lado. El otro lado, todo lo que pasó con construcción, lo prefabricado, lo minimalismo, lo moderno, lo nuevo moderno, también trajo mucha tendencia de paisajismo urbano, paisajismo muy estructural, muy escultural, paisajismo que interviene mucho las fachadas y los antejardines de los edificios, paisajismo que utiliza ecología como su elemento principal, aprovechando sus ventajas, aislamiento térmico, aislamiento acústico, etc. Cubiertas verdes, techos verdes, paisajismo en antejardines, son cosas que no vimos antes urbanamente. Vimos muchos parques, muchas zonas verdes, pero no en una escala tan pegada y tan complementaria a la construcción. Hablando de estas dos tendencias, pasamos un poquito a hablar lo que está pasando en Colombia. Hablamos ya de la primera situación que tenemos entre arquitectos y jardineros, y también hablamos que estamos en un sitio que la biodiversidad es alucinante. Tenemos miles y miles de distintos tipos de plantas. Sin embargo, comparando Bogotá a Madrid o Barcelona, donde hay mucho menos biodiversidad, en parques y en antejardines en Barcelona se encuentran mucho más variedades de plantas en los jardines que acá en Colombia. Acá en Colombia podemos contar casi en dos manos las variedades de plantas que están utilizando en los antejardines. Y es otra cosa que estoy tratando de mejorar o corregir o ajustar en educación. Tenemos la opción de producir miles de plantas, pero la horticultura, la industria, los viveros en Colombia aún también está en desarrollo. Aún no tiene tantas variedades. Uno en el mercado norteamericano o europeo puede entrar a un solo vivero, hoy en día en página de internet, y pedir miles de plantas. Yo, para ejecutar un proyecto acá, tengo que levantar en la mañana e ir a mínimo 6 viveros, encontrar algo que terminaría siendo más o menos la mitad de las plantas que conseguiría en otro país. Es otro desafío que estamos parando en algo que tenemos que cambiar. Podemos lograr tener la misma biodiversidad que tenemos en la naturaleza, utilizar y ampliar nuestro lenguaje vegetal bastante en paisajismo en Colombia. Tenemos el trópico. El trópico es una ventaja y es una desventaja. Es una ventaja en tema que no necesitamos mucho mantenimiento, plantas tropicales de hojas grandes, flores grandes que no cambian mucho, no son arbustos que hay que podar todo el tiempo. Eso es la ventaja. La desventaja es la floración. No sé si todos tienen en la mente un poquito cuando uno camina en la floración de los cerezos en Washington o tulipanes en Holanda. Son cosas que florecen en una intensidad en una sola estación, a veces solo 2 semanas. Eso no lo tenemos tanto acá. Tenemos poquito en arborización, en tierra caliente, pero no hay plantas que florecen todos al mismo tiempo y se acaba. Acá se florece de a poquito a poco y sigue creciendo la planta y creciendo la planta.
Y eso es un desafío que tenemos que saber cómo diseñar así, diseñar sin estaciones. Yo aprendí claramente paisajismo en Nueva York, donde las estaciones son marcadas. Entonces tú tienes que pensar qué va a ser en el invierno, cómo va a ver la primavera, cómo se va a volver todo rojo en el otoño, qué plantas se vuelven en qué tonalidades. Acá los desafíos son distintos. Acá es lograr anticipar tu jardín, no solo cuando lo sembraste ahorita, en 3 años sin estaciones, en 5 años sin estaciones, 10 años sin estaciones, sin tener esta intensidad, algo permanente, sobrio, es otro tipo de lenguaje, otro tipo de diseño. A este voy a enfocar más que todo la charla que me trajeron acá en la Nacional, en la Facultad de Arte, y esto es básicamente, en resumen cortico.